Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Reciba un cálido saludo de parte de la Ciencia y Cultura Gnóstica por sumarse semana tras semana a esas transmisiones que venimos compartiendo con ustedes, en la cual a través de nuestros medios sociales, pues en esta noche estamos compartiendo a través de la página de YouTube Gnosis Perú, en la cual les invitamos a suscribirse y dar like ahora. Pues sabemos que a través de esto vamos a poder ser notificados cada vez que podamos compartir nosotros en este bonito espacio con ustedes, con cada uno de ustedes, compartir y a la vez también estamos compartiendo con Facebook, en Instagram, Twitter, WhatsApp y pues hoy en esta noche vamos a compartir una entrevista muy interesante y novedosa en estos momentos, la cual nos va a ayudar a dilucidar un poquito acerca de este interesante tema que titula El misterio del binario serpentino. Actualmente sabemos lo que está atravesando nosotros, no solo nosotros, sino a nivel mundial, a nivel de la humanidad, pues sabemos algunas situaciones que estamos atravesando y qué tendrá que ver este tema tan novedoso e interesante que acerca del binario serpentino, pues hoy día vamos a compartir y vamos a poder dilucidar. Y para esta entrevista, pues queremos saludar a nuestro instructor gnóstico nacional, Daniel Arturo Escobar Espinosa, y sabemos que él nos va a deleitar con este tema muy, muy, muy especial en esta noche, y pues nos complace presentarlo. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, Daisy. Nos encontramos bien. Dios gracias. Igualmente para ti y también muy buenas noches a todas las personas que se vienen uniendo y que van a ver, ¿no? Posteriormente también esta transmisión por este canal de Gnosis Perú. Bueno, sabemos que este tema es muy interesante, muy novedoso, pues habla del binario serpentino. Pues queremos preguntarte, Daniel, y queremos que nos empieces a ayudar a dilucidar ese tema que llamamos incluso misterio, ¿no? Incluso que no es tan escuchado, pero que tiene que ver mucho con lo que estamos atravesando actualmente nosotros dentro de lo que es la humanidad, las personas a nivel mundial, y tiene que ver, ¿no?, con algo que nosotros llamamos en esa mejora continua de los valores, de los principios, de la decadencia actual en la cual uno se está encontrando y por ende está atravesando situaciones que es necesario comprenderlos. Entonces la primera pregunta para ti, Daniel, en esta entrevista, pues, ¿qué es el binario serpentino y qué representaría? Claro, con mucho gusto vamos a responder a la pregunta. La palabra binario proviene de latín, el latín binario, que quiere decir con dos elementos, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas se utiliza, ¿no?, el sistema binario para justamente en base a dos valores, que son el cero y el uno. Y serpentino, ¿no?, tiene que ver con la serpiente, ¿no? De tal manera que cuando hablamos del binario serpentino, estamos haciendo referencia a los dos valores que tiene la serpiente, ¿no? En otras palabras, al dualismo, ¿no?, que encierra ese simbolismo, ¿no? El simbolismo de la serpiente, tanto en su aspecto negativo como en su aspecto positivo, ¿no? Lo que sucede es que la gran mayoría de nosotros, por una formación que tenemos de tipo occidental, la formación religiosa, ¿no?, de estas zonas, solamente conocemos el aspecto negativo de la serpiente, ¿no?, asociado con la maldad, con la perversidad, con la tentación, por la cual, pues, como es conocido por todos, consideramos la mayoría, Adán y Eva, al comer ese fruto prohibido, fueron expulsados, ¿no?, del paraíso terrenal, del jardín del Edén.
Pero obviamente la serpiente también tiene un simbolismo o polaridad positiva, que está incluso en el mismo Antiguo Testamento, ¿no? Vemos cómo por órdenes de Jehová, ¿no? Aarón, ¿no? Logra transformar su callado, su vara, ¿no? En serpiente y devora las serpientes de los sacerdotes egipcios, ¿no? Que también habían transformado su vara en serpientes. Y es uno de los primeros, ¿verdad? Símbolos, uno de los primeros aspectos que utiliza, ¿no? Para liberar finalmente el pueblo de Israel, ¿no? En lo que relata justamente el Antiguo Testamento. De la misma manera, pues, igualmente Moisés, ¿no? Por órdenes de Jehová, eh, quien había mandado hacer una serpiente de cobre, ¿no? Justamente a Moisés, para sanar a los israelitas en el desierto, que habían sido mordidos por unas serpientes venenosas, ¿no? Y no solo eso, ¿no? No solo eso, sino que también recurrentemente en diferentes culturas, tradiciones antiguas, se utiliza a la serpiente como un simbolismo, en algunos aspectos negativos, en otros aspectos positivos, ¿no? No es casualidad que el mismo Maestro Jesús el Cristo exhortara a sus apóstoles diciéndoles que sean mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Entonces, si nosotros revisamos, nos ponemos a estudiar, a revisar un poco más lo que es la historia, pues vamos a ver nosotros una infinidad de aspectos, ¿no? Que tienen que ver justamente con la serpiente, ¿no? En lo que son esculturas, grabados, tallados, ¿no? Pinturas, artesanías, tejidos, etcétera, que tienen forma o que hacen alusión a la serpiente, ¿no? Desde la antigua Mesopotamia, ¿no? En uno de los mitos considerados los más antiguos, ¿no? El de Gilgamesh, ¿no? Que es un poema épico, ¿no? Menciona justamente a la serpiente que le roba, dice, ¿no? A Gilgamesh la planta de rejuvenecimiento, ¿no? Que él había conseguido, dice, de las profundidades del océano, y justamente es uno de los aspectos por lo cual, de alguna u otra manera, busca explicar esa capacidad, ¿no? Que tiene la serpiente de regenerarse, de rejuvenecer, mejor dicho, ¿no? Cuando ella cambia y muda de piel, ¿no? Igualmente, pues en mitos sumerios, ¿no? Vemos ahí a la famosa serpiente que se llama Ningishida, que está simbolizada por dos serpientes enroscadas, ¿no? A manera del caduceo, ¿verdad? Es la que custodia el árbol de la vida. Inclusive algunos historiadores afirman que en base a esta serpiente que se construyó, dicen, el mito de Adán y Eva, ¿no? Que justamente estaba también en uno de en el árbol del conocimiento, en este caso. Obviamente este símbolo de serpientes cruzadas, ¿no? Nos está indicando la dualidad, ¿no? A la cual hacemos referencia. Y también vemos, ¿no? Este símbolo del caduceo, obviamente la Grecia antigua, expresada en lo que es el, ¿no? La vara de Esculapio, ¿no? Y el famoso caduceo del dios Mercurio, ¿no? Símbolos que hasta la fecha perduran, ¿no? Como símbolos de magia, de medicina, de salud. En el antiguo Egipto también la serpiente era uno de los emblemas fundamentales de protección, ¿no? Que un distintivo de realeza de los faraones, ¿no? Donde también inclusive se rendía culto, ¿no? Y había muchos templos dedicados a la serpiente, ¿no? A la diosa cobra, que era en el fondo una representación o una expresión de Isis, que es prácticamente representa a Dios Madre en los misterios egipcios. Entonces, como
como podemos darnos cuenta, pues la serpiente tiene mucho simbolismo, ¿no? En aspectos superiores también, ¿no? Como venimos mencionando, como el rejuvenecimiento, la misma inmortalidad, la fertilidad, inclusive también el aspecto femenino, ¿no? De la mujer, pues encontramos muchas diosas serpientes, ¿no? Como Inanna, Astarte, Tanit, la diosa serpiente de Creta, etcétera, etcétera, ¿no? Que algunos más o menos los podemos ir viendo en las láminas que hemos traído para ir compartiendo. Entonces, en el Oriente antiguo, la cultura oriental, pues la serpiente también, ¿no? Es la que custodia las aguas y la fuente de vida, ¿no? Que hay en ellas. Inclusive recordemos a la serpiente, ¿no? A Muchilinda, que protegió a Buda cuando éste se encontraba en plena meditación, ¿no? Y justamente había comenzado a llover. Justamente los hindúes que nos hablan, ¿no? Ya en el aspecto de una persona, hablan acerca del Kundalini, ¿no? Como una energía interna, ¿no? Que está en el interior de cada persona, ¿no? A manera de serpiente enroscada en espiral y que está dormida en la base de nuestra columna vertebral. Entonces, obviamente nosotros vemos, ¿no? Esos aspectos también dentro de la cultura gnóstica y obviamente, ¿no? Como decía aquel filósofo de Alejandría, Filón, el veneno de la serpiente puede o curar o puede matar, ¿no? Todo depende de la dosis. Y ahí justamente vemos la dualidad. Ese uroboro, ¿no? O serpiente que se muerde la cola, ¿no? Expresión justamente del principio y el fin, de esa eterna dualidad, ¿no? Tanto de lo positivo y de lo negativo, que también lo encontramos en diferentes mitologías, ¿no? Obviamente en esas luchas mitológicas, ¿no? De aquellos héroes solares, ¿no? Que combatían contra determinados monstruos, ¿no? Y que tenían forma de serpiente también, ¿no? O sea, vemos también nosotros el simbolismo antagónico o la otra polaridad justamente de la serpiente, ¿no? Para citar algunos que podemos ver ahí también en la diapositiva, pues está Thor, ¿no? Contra la serpiente Migdar, ¿no? Del mito germánico, Perseo contra la Medusa, que es el que más conocemos, Apolo contra la serpiente Pitón, ¿no? Argos contra Equidna, ¿no? Y en los mitos, esos son en los mitos griegos, y en los mitos, en la mitología hindú, pues tenemos al famoso Krishna contra aquella serpiente Kali, ¿no? Kaliya, en la mitología hindú. Entonces, obviamente ya para ir resumiendo, para nosotros en la gnosis, en los estudios gnósticos, la serpiente en su aspecto positivo está simbolizada justamente por ese kundalini que mencionan los indostanes, como una energía que está latente en la persona que debe desarrollarse y debe crecer. Y por el contrario, ¿no? O por contraparte, tenemos esa serpiente negativa, ¿no? Que conocemos nosotros, se conoce dentro de estos estudios como el órgano kundartiguador, ¿no? Que es esa misma energía, pero desarrollada de una manera negativa. Qué interesante. De verdad, muchas gracias al instructor. Y sí, pues, como decía también Sócrates, ¿no? Sócrates nos dice siempre y nos da como un legado de sabiduría, solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, que es la ignorancia. Pues a través de este tema que nos estás compartiendo, Daniel, pues podemos dilucidar aquello y explicarnos un poco más
acerca de esto que se titula por lo malo, ¿no? Uno siempre recuerda de que la serpiente tentadora, que es lo malo de ese aspecto, pero justo estos temas nos ayudan a dilucidar acerca de eso malo que nosotros creemos, que en realidad no hay nada malo, sino que a veces uno ignora y conoce la profundidad de estos misterios, ¿no? Pues bien, entonces vamos a hacer ahora la segunda pregunta en esta entrevista. ¿Nos puede explicar un poco sobre quién es la Kundalini y qué es el órgano kundartivador? Claro, ¿no? Sí, justamente como se venía mencionando, ¿no? Acerca de estos aspectos, ¿no? Esa dualidad, ¿no? Que mencionábamos acerca de la serpiente, ¿no? Siempre, como decíamos, a la serpiente se le atribuye aspectos relacionados a un tipo especial de poder, ¿no? Como veníamos comentando, ¿no? Ya sea un poder curativo, de rejuvenecimiento, relacionado inclusive a la fertilidad, al aspecto femenino, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo cierto es que ese poder, ¿no? Para nosotros siempre ha estado latente, ¿no? En cada persona. Coincidimos con lo que afirman los indostanes, que ese poder radica íntimamente en lo que se conoce como el chakra muladhara, el coxis, ¿no? De cada persona. Ellos justamente también afirman que ese poder serpentino despierta mediante la ascensión de esas fuerzas justamente relacionadas, ¿no? Al aspecto sexual, ¿no? Hasta las esferas, ¿no? Que ascienda esa energía hasta las esferas del pensamiento, ¿no? Conduciendo a la persona a un proceso de despertar, ¿ya? Despertar esa conciencia en el sentido espiritual, ¿no? Para obviamente adquirir niveles superiores de conciencia, ¿no? Y por el contrario, como dijimos también, ¿no? Si esta energía serpentina, ¿no? Esta energía kundalini es mal utilizada, es mal canalizada, ¿no? Producto del mal uso o la pérdida también de estas energías creadoras como resultado de lo que nosotros conocemos como, pues, como los pecados, ¿verdad? Especialmente los que están relacionados a la lujuria, ¿no? Las bajas pasiones, el morbo, el adulterio, la pornografía, que es justamente lo que tú decías, Daisy, al inicio, ¿no? Esto de cómo se encuentra la humanidad hoy en día, ¿no? El estado de la humanidad, ¿no? Actual, ¿no? Que tanto se viene justamente comentando, ¿no? Y por la cual nos podemos informar, ¿no? A través de los diferentes medios de comunicación que existen, vamos a ver que hay un proceso de pérdida justamente de valores en la sociedad, en la humanidad, y justamente nosotros como cultura gnóstica, uno de los aspectos que nosotros afirmamos enfáticamente, ¿no? En los cursos es justamente el desarrollo de este órgano o de este germen, digamos así, que prácticamente es como un germen de maldad, ¿no? Que está latente, mejor dicho ahí, claro, en la persona, ¿no? Y que obviamente el producto de esos desequilibrios, ¿no? Se va proyectando hacia abajo, ¿no? De una manera negativa, trayendo como consecuencia que la persona caiga en niveles inferiores de conciencia, en lo que le llamamos nosotros un sueño de la conciencia, ¿no? También podremos decir así, una especie de hipnosis colectiva, ¿no? Pensando muchas veces de nosotros mismos lo mejor, ¿no? Pero pensando lo peor de los demás, ¿no? No reconociendo nuestras propias debilidades, nuestros propios errores, ¿no? Creyéndonos que somos,
dice, como dice, ¿no? Mansos corderitos que no matamos ni una mosca, que somos muy buena gente, ¿no? O sea, la ilusión o la falsa imagen que uno tiene de sí mismo es justamente, ¿no? Producto de este órgano cunda artiguador, ¿no? Entonces, por eso, con justa razón, afirma también el presidente, ¿no? Fundador de las instituciones gnósticas, Samael Aun Weor, que justamente Kundalini viene de esas palabras, ¿no? Kunda, que hace referencia a ese órgano kunda artiguador, y Lini, que viene a ser el fin, ¿no? Prácticamente el fin de ese órgano kunda artiguador, ¿no? Que es el que produce justamente toda esa inconsciencia colectiva, ¿no? Que no permite, mira, no permite, Daisy, a la humanidad darnos cuenta de la realidad que hay hoy en día a nuestro alrededor, de los estados degenerativos de la misma sociedad, ¿no? En cuanto a valores morales, en cuanto a principios, en cuanto a muchos aspectos que todos consideramos como decentes, ¿no? Como propios de un ser humano. Se han ido perdiendo, obviamente, todos esos valores, esos principios, y justamente se deben a esa fuerza hipnótica que ejerce en cada persona ese órgano kunda artiguador, ¿no? Entonces, obviamente, si la persona, ¿no? No hace un esfuerzo, que eso ya implica, ¿no? Muchos aspectos que se tienen que comentar, ¿no? Y que obviamente el tiempo quizás no alcanza, eh, pero la persona tendría que someterse a un conjunto de disciplinas, prácticas que la cultura gnóstica nosotros enseñamos, entregamos en los temas, ¿no? Y obviamente ir conociendo cuál es la didáctica, ¿no? O sea, los aspectos teóricos, ¿no? Para que de esa manera la persona pueda luchar contra esa fuerza hipnótica, ¿no? Que genera ese órgano convertidor, que es el que nos hace tener esas fantasías, ilusiones de la vida que hasta cierto punto no está mal, ¿no? Que uno tenga esas ganas de vivir, pero ya eso llevado a un aspecto obviamente negativo, hace que uno, digamos así, se apegue demasiado a las cosas, se ilusione, ¿no? Demasiado con las cosas de la vida, pensando que eso es lo único que existe, que después de muerto ya no hay nada más, ¿no? Entonces hay que gozar de la vida, ¿no? Es lo que dicen a las personas, y a veces lo hacen de una manera irresponsable, ¿no? Como nosotros vemos, ¿no? Pues emborrachándose, drogándose, etcétera, etcétera. Realmente los estados de la humanidad, nosotros mismos los podemos ver en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Pero en el fondo podríamos ir diciendo, para ir ya concretando la respuesta a la pregunta, pues que en realidad esa energía latente en la persona no es tanto ni buena ni mala. En realidad solo depende del uso que la persona haga, ¿no? Obviamente todos queremos disfrutar de la vida, eso es obviamente algo apenas normal, ¿no? O sea, tampoco es que uno va a estar ahí andando así sin ningún tipo de ánimo, ¿no? Por la vida. Obviamente esa fuerza uno la tiene que canalizar, pero de una manera positiva, justamente con el objetivo de que esa vida en nosotros crezca, se desarrolle para beneficio de nosotros, para beneficio de nuestros semejantes, ¿no? Esa energía del Kundalini, que nos lleve a darnos cuenta de ese estado terrible de fascinación en que nos encontramos. Ahorita yo les invito de repente a todas las personas que puedan estar escuchando, que se hagan la pregunta, ¿cuántas veces, si es que están siguiendo obviamente este tema, cuántas veces la mente de nosotros ha entrado en un proceso de divagación, ¿no? O sea, nos ha llevado a estar pensando otras cosas, quizás en lo que vamos a hacer o en lo que no hemos hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y no estamos de repente en el momento presente, ¿no? Ese es justamente uno de los aspectos que tiene que ver con el poder que ejerce, ese poder hipnótico que ejerce el órgano activador en cada persona, ¿ve?
Entonces, y la gran mayoría pues actuamos así, de esa manera todo el tiempo, ¿no? Están en un estado como de hipnosis, ¿no? Como dice por ahí, como de un muerto en vida, ¿no? Andando muchas veces con la mirada perdida o distraído, fantaseando, soñando, que uno es esclavo muchas veces de sus propios pensamientos, de su propia mente. Y obviamente consideramos que eso no debe ser así. Y por eso es que necesitamos trabajar, ¿no? En ese proceso, y que se explica eso, ¿no? A través de los cursos, ¿no? De la Gnosis, ¿no? Entonces, para poder, como dice este filósofo sabio, eh, maestro, ¿no? Para nosotros, Samael Aumbeor, ¿no? Es justamente para destruir ese órgano convertidor y para que despierte esa energía del Kundalini en cada uno de nosotros y de esa manera pues hacernos más conscientes de la realidad, de nosotros mismos y de la situación pues tan caótica en la cual nos encontramos y quizás todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pues bien, muchas gracias, Daniel, por tan explícita la exposición. Y pues, como tú bien decías, ¿no? No son muertos los que yacen en dulce calma en la tumba fría, ¿no? Muertos son los que tienen muerte el alma y aún viven todavía. Y pues, qué clara la explicación en realidad, pues nosotros como ciencia y cultura gnóstica, pues les llevamos a la persona a hacer conciencia a través del autoconocimiento de que la persona pueda tener y sobre todo comprender por qué los estados a veces, como bien decías, hipnóticos, o a veces los estados en la cual la persona se sumerge en la depresión, en la nostalgia, en la ignorancia, incluso sin saber cómo hacer, ¿no? Para poder realmente salir de esos estados que lamentablemente lo lleva incluso a esa pérdida de valores, ¿no? Entonces, la ciencia y cultura gnóstica pues ofrece a través de sus cursos estos temas tan detallados y tanta práctica sobre todo, y sobre todo un conocimiento tan trascendental que nos va a permitir comprender y aún más tener las claves, las herramientas para que uno pueda luchar contra todo que incluso desconoce que existe, ¿eh? Entonces, muy interesante la explicación, Daniel. Y pues bueno, ahora vamos a terminar esta entrevista tan interesante y tan especial, consideramos, Daniel, en esta noche. Pues, ¿cómo empezaríamos a trabajar en nosotros mismos, en el despertar del sueño hipnótico del órgano cundartiguador? Ya conociendo que ese es el problema, ¿no? En la cual ni siquiera sabemos que existe. ¿Qué nos dice Daniel? Como te venía justamente explicando, ¿no? Y a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Que producto de esa fuerza, ¿no? Es que la humanidad hemos ido cayendo en niveles cada vez más bajos, ¿no? De la misma conciencia, ¿no? Entonces, relacionada justamente también a todo ese conjunto de hábitos negativos que hoy en día son inclusive aceptados, ¿no? En una sociedad, entre comillas, moderna, ¿no? Entonces, donde no solamente entendamos que la persona que roba, que miente, que mata, que se droga, que se emborracha, etcétera, etcétera, es degenerada, ¿no? Si no, miren ya, por ejemplo, el hecho de prestarse algo y devolverlo indica un grado de degeneración. Parece mentira, ¿no? ¿Ve? Una cosa tan sencilla, ¿no? Como tomar lo que no es de uno, como decir algo que no es cierto, o sea, mentir, ¿no? Entonces son aspectos que vale la pena realmente analizar. No estamos diciendo que ya nosotros, los estudiantes de la Gnosis, los instructores de la Gnosis, somos personas perfectas,
pero sí hemos aprendido a reconocer justamente la imperfección en cada uno de nosotros y no a justificarla, ¿no? Por ejemplo, uno de los vicios que nosotros condenamos totalmente dentro de la sociedad es el famoso vicio de la masturbación, que obviamente eso no queremos, no quisiéramos entrar en polémica con muchas personas, inclusive profesionales que, de la misma salud que la recomiendan, porque entendemos quizás nosotros que hoy en día se ha desconocido o se desconoce en muchos aspectos que en la antigüedad, ¿no? Sabios han enseñado acerca de cómo canalizar esas energías en nuestro cuerpo y la única salida quizás que tienen es la masturbación o estar dándole a los jóvenes una cantidad de métodos anticonceptivos que, como bien lo saben, lo debes saber tú también, Daisy, y todas las damas, son dañinos, ¿no? Para la especie humana, son dañinos tanto para el varón como para la mujer. Entonces hay un aspecto que, digamos, está como que ahorita fuera de control, ¿no? Por parte de la misma humanidad, de la misma sociedad, por justamente el desconocimiento de sistemas y de prácticas que lejos eh, de producir, ¿no? Esos estados negativos que se producen, ¿no? Como vicios con la masturbación, ¿no? Otras prácticas que por el contrario engrandecen la parte mental, la parte psicológica, que no es necesario, ¿no? Ese tipo de prácticas a nosotros nos gustaría, ¿no? Mantener un diálogo con las personas para que realmente puedan comprender, ¿no? La necesidad que hay de que el ser humano aprenda, ¿no? A canalizar de una manera sabia las diferentes energías que hay en nuestro cuerpo. Entonces, hay algunas más láminas, creo que también para ahí para mostrar, a ver si las podemos ir mostrando. Y claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de empezar? ¿No? Decía Daisy. Entonces, obviamente hay que empezar por, en primer lugar, como les decía, ir tratando de dejar, ¿no? Todos esos hábitos negativos, ¿no? Que hemos venido nombrando, ¿no? Dejar de mentir, de robar, insultar, gritar, ¿no? Es decir, pasar por un proceso de lo que nosotros conocemos como muerte psicológica, o sea, eliminar los defectos que uno tiene, ¿no? Y una de las prácticas que también nosotros enseñamos es justamente aprender a utilizar eh, ese proceso de la respiración. La respiración es consciente, las respiraciones profundas. Es bien conocido que en nuestra cultura occidental no sabemos respirar, a diferencia de los orientales, que ellos desde pequeñitos les enseñan a respirar, les enseñan a concentrarse, les enseñan a meditar. Entonces, qué bonito sería, ¿no? Que realmente podamos conocer esta ciencia que le llaman la ciencia pránica, ¿no? Para que nosotros podamos controlar, ¿no? Nuestras respiraciones, controlar una serie de pensamientos negativos que aparecen, ¿no? Cuando, miren, uno se sienta con mucha energía y no sepa qué hacer, la persona haga estos ejercicios. Miren, hay ejercicios que nosotros se los entregamos así de manera gratuita en los cursos de la cultura gnóstica. Nosotros el curso no lo cobramos porque la sabiduría debe estar al alcance de toda la persona que quiera tener dominio, ¿no? De sí misma, que quiera regenerarse, que se dé cuenta, ¿no? Del estado en que se encuentra y quiera cambiar. Entonces las ayudas están ahí, justamente en los cursos que impartimos de la cultura gnóstica de manera gratuita, ¿no? También hay que aprender, claro que obviamente estamos hablando aquí de un aspecto bastante, hasta cierto punto teórico, porque estamos pues en una entrevista simplemente, ¿no? Entonces, eh, aprender a seleccionar, tratando de seleccionar las cosas que vemos, miren, eso es importante, lo que le llaman la higiene mental,
¿no? ¿Qué hacemos viendo nosotros, por ejemplo, revistas pornográficas? ¿Qué hacemos viendo chismes? ¿Qué hacemos viendo nosotros escenas violentas de sangre, de muerte? Si sabemos que eso va a dañar nuestra psiquis, ¿no? Vamos a ser cada vez más esclavos de esa energía del órgano convertibador, de ese poder hipnótico, ¿no? Como veníamos explicando, ¿no? Esa serpiente negativa, como se venía explicando, estamos dándole más poder a ese poder hipnótico. Por eso es que hoy en día, pues, hace poquito nomás conversábamos con una persona, un familiar, y nos decía justamente que niños ya se pelean así pequeñitos, nada más de 3 4 años, 5 años, están agarrándose puñetes. O sea, justamente producto de las impresiones que hay muchas veces en la misma televisión, en el mismo celular, en el mismo internet. Entonces, ¿dónde está, no, la guiatura de los padres en esos aspectos, ¿no? O sea, para ver, ¿no?, qué impresiones son las que deben ver, ¿no? Ni siquiera los adultos, nosotros deberíamos estar seleccionando todo eso, ¿no? Y eso, obviamente, lo vamos a hacer en base a una práctica, a una disciplina que se explican también en los cursos. Otro aspecto es la caridad consciente, ¿no? La caridad consciente, miren, abre las puertas de valores innatos que nosotros no pensábamos antes que teníamos. El hecho de darle el pan a un mendigo, a alguien que tiene hambre, llevarle la comida, darle de comer al hambriento, como dice, beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe. Todos esos aspectos hacen que afloren muchos valores en nuestro corazón, que ya la persona va ganando los méritos, ¿no? Para que esos pensamientos no sean más altruistas, no sean tan negativos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que uno sí puede hacer, está al alcance de uno hacerlo, no es tan difícil, ¿verdad? Llevarle a alguien quien lo necesita. Hay mucha gente que tiene menos que nosotros, que sufre más que nosotros y que tranquilamente nosotros podemos ayudar, ¿ve? Con lo mucho o poco que tengamos, ¿no? Un cambio de actitud también, como vemos ahí, que eso obviamente a veces parece difícil, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Si nosotros pudiéramos de repente, miren, una máxima que nos decían también, que nada que lo que haga la otra persona me moleste, ¿ve? Si aprendiéramos a vivir con esa máxima, entonces, como dice otro gallo, también nos cantaría, pero a veces nosotros justificamos nuestra propia ira, ¿no? Por lo que hizo él, no es que él me hizo esto, es que él me hizo el otro, el que me miró así, etcétera, etcétera. No somos dueños, como más o menos nos damos cuenta, de nosotros mismos. Entonces necesitamos un cambio también de actitud, ¿no?, en relación a la vida y a los eventos difíciles, ¿no? Entonces, obviamente hay que manejar las cosas con bastante equilibrio, tanto en la parte material como en la parte espiritual, porque hemos dicho también que prácticamente el órgano convertibador ejerce un poder que hace que justamente uno se aboque más a las cosas materiales, ¿no? Decíamos también en una de las preguntas de la entrevista, que la persona más se interese por solamente lo material. O sea, si la persona ya tiene una casa, que está bien, no estamos diciendo que esté mal, tiene una casa, tiene dinero, ya tiene todas las comodidades, a veces la persona piensa ya, eso ya lo logré todo, ya es más que suficiente, ¿no? Pero no se da cuenta la persona que dentro de él hay una serie de elementos, ¿ya?, negativos, ¿no?, que está simbolizado por los 7 pecados, ¿no? Ira, orgullo, pereza, codicia, envidia, odio, celos, ¿no? Que no es dueño de su propia mente, no es dueño de sus pensamientos, o sea, se deprime, etcétera, etcétera, recurre a las drogas, recurre al alcohol, ¿verdad? Entonces, son cosas, ¿no?, que vale la pena realmente analizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? No estamos diciendo que lo material no se necesite, se necesita, obviamente es necesario, pero aprendiendo también a equilibrarlo con la parte que nosotros le llamamos espiritual. Y si no lo quieren ver por lo espiritual, pues
hay que verlo por el lado también, en todo caso, pues de los valores, el lado de desarrollar la parte moral, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, finalmente lo que les podemos recomendar muy cariñosamente a todas las personas que puedan estar viendo y escuchando, ¿no? A través de esa transmisión, pues que puedan inscribirse en los cursos de la cultura gnóstica que se imparten a nivel de todo el territorio nacional, ¿no? de nuestro país, de Perú, y a través también de los medios digitales, ¿no? Y también a nivel internacional, ¿no? Si por ahí de repente hay una persona en otro país, también va a encontrar gnosis en prácticamente los 5 continentes, ¿no? De nuestro planeta, ¿no? Y de manera libre, de manera gratuita, si le podemos decir así, porque como decimos, el conocimiento no nos pertenece, y ahí les podemos explicar ya de una manera más detallada, más calmada, más precisa, más didáctica, cuál es ese proceso para nosotros ir despertando esa conciencia, para que nosotros veamos cómo se hace para ir viendo ese proceso de esa ascensión, de esa energía, esa serpiente kundalini que le llaman los hindustanes, de esas energías positivas en la persona, y que obviamente a través de estos 3 factores que ustedes ven en la pantalla, que van haciendo que esa conciencia en nosotros, esa conciencia espiritual, ¿no? vaya revolucionándose, ¿no? Vaya creciendo, es a través de un proceso de eliminar nuestros defectos, ¿no? Que nosotros le llamamos el morir psicológicamente, a través de un proceso de encarnar valores, virtudes, y como decíamos también en la entrevista, canalizar sabiamente esas energías que lo relacionamos con el nacer, ¿no? Nacer en esas virtudes, nacer en esos aspectos internos, ¿no? Con esa energía que está latente en cada persona y que no se debe mal utilizar, mal canalizar, y de un sacrificio con Señor el que no sabe, dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, porque a veces es fácil dar de lo que nos sobra, pero cuán difícil es dar de lo que uno tiene, ¿no? Aprender a ser ciertamente desprendido, ¿no? Desprendido. Fácil es dar de lo que te sobra, ¿verdad? Pero si el Cristo, como vemos aquí en la imagen, nos hubiera dado de lo que nos sobra, yo creo que no tendríamos esa doctrina tan maravillosa. Y de otros maestros también que han venido a la tierra, si hubieran dado de lo que les sobra, no tendríamos nosotros un conocimiento tan claro y preciso para que nosotros en esta época lo podamos practicar. Bien, Daisy, yo creo que eso sería todo con respecto a mi participación en esta entrevista. Te agradezco a ti por habernos moderado, por habernos también hecho la invitación a través del canal de Gnosis Perú. Y pues bueno, invitamos a toda la población, a todas las personas que nos miran, a que nos sigan y que también puedan participar en los cursos presenciales que ya se están dando presenciales en los diferentes centros a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Buenas noches, Mari. Muchas gracias, Daniel, y de verdad, como vienes diciendo, ¿no? De que esta enseñanza, la práctica de esta enseñanza, la práctica de lo que se está dando en esta entrevista, pues no es lejana a nosotros, ¿no? Como decías tú también, el Maestro Jesús el Cristo, Él nos dijo, ¿no? Y nos tiene dicho, Él dice, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. ¿Eh? Bueno, de esta forma, pues vamos a dar término a esta entrevista, agradeciéndote infinitamente, Daniel, por tan clara exposición y tan hermosa entrevista, en realidad, que nos lleva pues a nosotros a buscar realmente la enseñanza gnóstica en los centros gnósticos que gracias lo tenemos ya a nivel nacional y pues donde se reciben cursos gratuitos
Los cursos son totalmente libres, el ingreso es libre, donde hay prácticas, enseñanzas como estas que desconocemos. Incluso puede ser para toda persona, ahora que estamos compartiendo esta enseñanza, pues puede ser un misterio, pero ya dilucidada en esta noche, pues ya sabemos el porqué de tantas situaciones que estamos atravesando hoy en día y que no es ajeno a algo que incluso que está al alcance de conocer y trascender, ¿no? Así que les invitamos a cada uno de ustedes que nos están viendo, pues a practicar estas enseñanzas que ya lo están practicando muchas personas a nivel nacional, se están sumando a estos cursos y pues les invitamos, incluso ahora hay un link de inscripciones para los que quieran sumarse a los cursos y practicar, que nosotros gustosamente y con toda la alegría y contento vamos a poder compartir en los centros de estudios. Pues bien, Daniel, entonces muchas gracias. También queremos agradecer al equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú, quienes por esta transmisión que a nivel de los medios sociales se está transmitiendo esta magnífica entrevista. También queremos agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo, el espacio de poder ingresar a sus hogares y darse un espacio para poder escucharnos. Y pues también invitarlos a seguir sumándose, que semana a semana se están transmitiendo esta clase de enseñanzas tan trascendentales en nuestra vida misma. Y descuiden, en realidad todo tiene un porqué, todo tiene una razón, una causa. Y eso es lo que la ciencia y cultura gnóstica, a través de la psicología gnóstica, pues nos viene a compartir y enseñar para que en nuestro diario vivir podamos practicarlo. Bueno, muy buenas noches, gracias Daniel, gracias a cada uno de ustedes. Entonces estaríamos viéndonos en una próxima oportunidad. Capaz algunas palabras finales, Daniel. No, bueno, solamente nuevamente agradecer y como bien tú decías, pues invitar a todas las personas a que se inscriban y participen de todos los eventos de la cultura gnóstica y de los cursos que se están dictando, tanto presenciales como virtuales. Y nada más, también agradecer pues a todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión y a todas las personas que nos han podido regalar un poco de su tiempo para poder escucharnos. Muy buenas noches nuevamente. Muchas gracias. Bien, de esta forma, muy buenas noches a todos y estamos viéndonos hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.